¿Ya? Vamos a tocar el día de hoy más aplicaciones, ¿sí? Todo lo que hemos aprendido y todos los cálculos que hemos hecho tienen que conducirnos a un camino. Y ese camino es el análisis que nos va a ayudar a detectar tal vez funcionamientos de sus equipos y a prevenir fallas también, ¿sí? Errores nuestros en algún caso. Para ello vamos a mencionar un poquito lo que son una placa de características de un motor trifásico. Sí, recuerden que los equipos trifásicos están conformados por 3 bobinas, ¿sí? En especial los motores son 3 bobinas con impedancias de tipo equivalente, ¿verdad? Ustedes se fijan acá, en las características del motor, ustedes van a encontrar la potencia nominal del equipo en vatios, o sea, la potencia de tipo aparente será, no, ¿verdad? Reactiva, tampoco, solo la parte activa. El tipo de conexión para los que puede funcionar ese motor y el nivel de tensión, como ustedes pueden ver, cuando estos motores tienen esta característica o la conexión en Y, pueden funcionar hasta en 400 voltios. Recuerden que para fabricación siempre se da una especie de valor holgura más, ¿ok? Y en el sistema delta, estos van a trabajar en algún caso hasta en 230 voltios, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros consideramos este tipo de motor, podemos ver que va a poder trabajar tanto en conexión estrella como en conexión delta. ¿Pero conexión de quién? ¿Conexión de la fuente o conexión de las bobinas del motor? ¿Ya? Nosotros habíamos visto específicamente hablando, ¿sí? Como les decía, quería especificarles que el motor tiene 3 bobinas, ¿ya? Cada una de sus bobinas o impedancias del motor muchas veces está conectada de esta manera. Pero nosotros necesitamos saber para realizar una conexión correcta, recuerden, ya sea configuración delta o estrella, cuál es el principio de mi bobina, ¿sí? En este caso los principios de mi bobina son U1, B1 y W1. Eso es debido a convención internacional. Y las terminales de mis bobinas van a ser W, ¿sí? Este orden puede cambiar según el motor, pero la simbología no va a cambiar, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esa simbología, yo voy a ver la forma de conectar esas bobinas para determinar si van a estar en estrella o delta. Como pueden ver, existen otro tipo de motores que también van a poder trabajar a distintas frecuencias, donde también, si mantienen la conexión estrella-delta, nos va a mostrar esas características de nivel de tensión que nosotros hemos estudiado, ¿sí? También los motores les van a mostrar otro tipo de datos, tales como son el coseno de phi, pero no estamos hablando específicamente en este caso del coseno de phi de la red, ¿sí? Estamos hablando del coseno de phi del equipo. Este coseno de phi del equipo habíamos visto que hace que varíe el factor de potencia de mi red, ¿verdad? En este caso es 0.9. Si en mi red es 0.9, entonces no tengo problema tampoco, ¿sí? El amperaje que va a consumir en el arranque o el amperaje y distintas otras características. Bien, como les decía, para la parte aplicativa, nosotros vamos a encontrar equipos de tipo motores o también vamos a encontrar, como en este caso, transformadores. Habíamos visto nosotros o habíamos hablado de lo que es generación. En nuestros gráficos habíamos visto generación por la parte izquierda de nuestros gráficos
Y por la parte derecha habíamos visto todo lo que son cargas, ¿no? Cargas van a ser para nosotros ahorita motores o transformadores. Y generación, nuestras fuentes de tensión, donde teníamos por el momento 220 voltios en cada fase con un fasor, con un ángulo de desfase en fasor, ¿verdad? Perdón. Excelente. Entonces, el primer caso que nosotros habíamos visto, chicos, es este estrella, estrella, ¿verdad? El más común, les decía yo, y el que tiene más posibilidades. Al ser un sistema equilibrado, nosotros, cuando vamos a conectar un motor o transformador, no es necesario que tengamos el neutro, recuerden, ¿no? Por los cálculos nosotros hemos demostrado. ¿Y cómo realizamos nosotros esa conexión estrella, básicamente? Sencillo, las terminales del motor primeras o las cabecitas, como en nuestro gráfico, ¿sí? Estas cabecitas van a ir conectadas de la carga, recuerden, van a ir conectadas a cada una de nuestras fases. Por lo tanto, vamos a dejarlas libres. Pero los finales de bobina van a ser los en los cuales nosotros vamos a realizar el empalme, por así decirlo, en este caso ayudándonos de una pletina de cobre, ¿sí? Claro, podemos conectar conductores y empalmar, pero los motores traen estas pletinitas para que nosotros podamos tener esa facilidad, ¿sí? Entonces, chicos, como ustedes ven, estamos uniendo esos finales de bobina en un punto y estamos llegando a realizar esta unión que se ve acá, ¿sí? Pero, ¿qué está sucediendo hablando en términos de tensión? Cuando hablamos en términos de tensión, este voltaje R, si se fijan, no es un voltaje de fase, ¿sí? Recuerden que un voltaje de fase básicamente era un voltaje entre una de las líneas, en este caso puede ser R, pero que iba directamente conectado al neutro, Rn, ¿verdad? Entonces, y el voltaje de fases, perdón, de línea, era el voltaje que nosotros medíamos entre una línea y otra línea. En este caso, de la línea primaria R y la línea T, voltaje RT, ¿sí? Pero nosotros habíamos visto que esa tensión de fase era muy diferente a la tensión de línea, ¿sí? Hablábamos que la tensión de fase para nosotros o monofásico en estrella era de 220 voltios. Sin embargo, nuestra tensión de línea, como en este caso vamos a usar, habíamos visto 380 voltios, ¿sí? En algunos casos, chicos, por la regulación de sistemas de distribución, esta puede llegar hasta los 440, cosa de que no sería raro que llegase a duplicar este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, ¿qué tenemos? Habíamos visto que tenemos un sistema de línea, ¿sí? Una tensión de línea. Por lo tanto, estamos hablando de 380 voltios o en su defecto 440, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Aquí tenemos Z1 que va a ser igual a Z2. Y si se fijan, cuando vamos a ir analizando nosotros las corrientes que están pasando por esta rama, vamos a ver que la corriente misma única va a pasar a través de, en este caso, dos impedancias. ¿Eso qué significa? Significa que mi nivel de tensión, estos 380, se va a dividir entre estos dos elementos, pero se va a dividir de manera uniforme al tener yo cargas equilibradas, ¿verdad? ¿Sí? Y si yo divido 380 entre 2, recuerden que solo pasa eso cuando tenemos cargas equilibradas, ¿cuánto va a ser? O en el caso máximo de que nosotros tengamos 440 voltios en estas líneas, ¿qué cantidad de tensión voy a tener en cada uno de mis elementos? Si mis impedancias son iguales,
En cada elemento yo voy a tener la mitad de tensión. En este caso podría decir que aquí tengo 220 voltios. Y midiendo acá tendría los otros 220 voltios. En caso de mi tensión trifásica ser 400 voltios. ¿Sí? Entonces, cuando las personas o los diseñistas de motores hacen este diseño, van a diseñar para que cada una de mis bobinas de motor trabaje a este nivel de tensión, ¿ya? Solamente entonces voy a yo alterar la conexión para que pueda soportar este nivel de tensión más alto o para que pueda trabajar en un nivel de tensión más bajo, como ustedes han visto en delta, ¿sí? A ver, repasaremos un poquito del sistema delta. Hablaremos del sistema delta. Tanto en generación, para generación nosotros habíamos dicho que tanto la tensión de línea como la tensión de fase en el sistema delta iba a ser la misma, ¿sí? Y no era otra más que 220 voltios. O sea, para monofásico y para trifásico, ¿sí? Entonces, si nosotros nos podemos analizar, vamos a venir a la siguiente diapositiva, ¿sí? ¿Cómo vamos a conectar nosotros en delta estas bobinas? De la misma manera, vamos a verificar principios de bobina de nuestro motor, como ustedes pueden ver acá, bobina 1, bobina 2, que simboliza B, bobina 3, W, ¿sí? Principio, los unos, finales, donde dice 2, ¿sí? Pero como estoy uniendo principio de bobina con el final de otra bobina, entonces voy a realizar esta conexión, como ustedes ven, entre las platinas. ¿Cómo? ¿No? Estoy tratando de unir esta cabeza de bobina B1 con el final de bobina U2, con el anterior, ¿sí? Entonces, estoy siguiendo la disposición que nosotros habíamos visto de manera anterior en conexiones de bobina, ¿no? Si se fijan aquí, conectado principio con final, principio con final, principio con final, ¿sí? Sin equivocarnos. Entonces, en este caso, yo con las platinitas que trae el motor he unido de manera recta, ¿sí? Esto tienen que ustedes ver de conexión de bobina de la bornera del motor, siempre antes de conectar con la continuidad, ¿sí? Con función continuidad de su multímetro. Bien. Entonces, como ustedes pueden observar, ya he realizado yo acá la conexión de nuestras bobinas. Y la tensión que voy a tener tanto en monofásico como en trifásico en el sistema delta es de 220. Entonces, eso significa que cuando yo conecte fase y fase, yo voy a obtener una circulación de corriente de esta manera, ¿no? Voy a venir acá, en este caso, perdón, a ver. En este caso exclusivo lo voy a hacer con naranja. Voy a tener la circulación de corriente siguiendo este camino, ¿sí? Hasta volver acá. Para esta parte del sistema delta. Y si nosotros nos fijamos, ¿qué tensión tenemos en generación? Habíamos dicho que en trifásico tenemos solo 220 voltios. Y nos fijamos y comparamos con carga. ¿Cuánta tensión tolera esa carga? Habíamos visto por análisis estrella hace rato que esta carga, esta impedancia o carga toleraba hasta 220 voltios de tensión, ¿verdad? Por lo tanto, este motor trabaja de manera correcta. Sí, ¿verdad? Este motor va a trabajar de manera correcta. ¿Por qué? La tensión de diseño es la misma tensión que nosotros vamos a aplicar, ¿sí?
Y de esa misma manera, si analizan ustedes los otros 3 lados de bobina, se van a fijar de que todas estas nuestras impedancias de motor van a tolerar el mismo nivel de tensión, ¿sí? Entonces es importante para nosotros que todas estas impedancias sean iguales. Las impedancias, por si acaso, no se miden con el multímetro, ¿verdad? Las impedancias nosotros en la vida real las medimos como un valor absoluto, como un módulo, directamente con un ohmímetro, como hemos estado midiendo hasta ahora en corriente continua, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Corriente alterna se puede medir en valores absolutos, eh, basándonos en valores promedios, por así decirlo, ¿sí? Muy bien, entonces si se fijan, este equipo funciona correctamente cuando está conectado en delta y como habíamos ido analizando anteriormente, también va a funcionar de manera óptima tolerando esos 220 cuando está conectado en estrella, ¿sí? Recuerden, no estamos sobrepasando el valor de cada una de las impedancias, es lo importante, ¿sí? Pero también yo les había hablado de que hay otro tipo de conexiones, ¿ya? A veces nosotros, como técnicos en electricidad, no sé, podemos equivocar, ¿ya? O a veces lo conectamos intencionalmente, como en el caso de transportación en redes de distribución, podemos conectar sistemas en estrella que vienen desde generación a otros transformadores que nos conviertan energía en el tipo delta, ¿ya? Esto en transformadores es aceptable de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? De estrella a delta o de delta a estrella. ¿Por qué? Porque no tiene una conexión física directa con la otra red, ¿ya? Sin embargo, en motores, esta conexión no es aceptable. ¿Pero por qué? A ver, nos pondremos un poquito a analizar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si en generación yo voy a traer un sistema trifásico, ¿qué tensión de línea tengo? 380 voltios, ¿sí? Pero cuando yo realice esta conexión, voy a ir a afectar directamente al sistema delta o conexión de carga en una sola bobina, tal y como pueden ver en este gráfico, ¿sí? Entonces, si se fijan, ¿qué tensión tengo entre esta línea y esta otra? Habíamos dicho que teníamos 380 voltios o 440 en su defecto, ¿ya? Si la corriente de esos 440 voltios está circulando a través de este circuito, llegaría a tener este recorrido, si se fijan ustedes, ¿sí? Pero aquí, ¿qué está pasando, chicos? ¿Cuál es la tensión que está soportando este elemento de tipo impedancia? Si nosotros analizamos y dividimos nuestro circuito, podemos decir que la tensión de nuestra generación son 380. Y por lo tanto te tiene una conexión en paralelo de este lado con esta impedancia. Y por lo tanto la tensión de generación o de línea va a ser igual a la tensión que va a recibir o a la que va a ser sometida mi impedancia. ¿Eso qué significa? Que yo tengo 380 voltios en este momento en esta bobina. Y díganme, ¿qué tensión soportaba cuando han diseñado los diseñistas esta bobina? ¿Cuál era la tensión máxima que iba a soportar? ¿Se acuerdan? 220 voltios, habíamos determinado, ¿no? Por cálculos anteriores. Entonces, la tensión que está pasando ahorita por esta bobina es mayor o menor a lo que realmente resiste.
Harían puntos extras a la 1, puntos extras a las 2. ¿Es mayor o menor la tensión que soporta esa bobina? A ver, creo que tenemos un ganador. Mayor. Ok, la tensión, excelente. La tensión que nosotros estamos conectando es mayor a la que resiste mi bobina. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Mi pequeño motor va a sufrir las consecuencias, ¿sí? Y va a morir, porque no está diseñado para trabajar en esas condiciones, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vayan a conectar un motor trifásico a una red trifásica, siempre verifiquen el valor de tensión de su red y la conexión delta o estrella de su motor, ¿sí? Verifiquen siempre. Si lo conectan en delta a una red de tipo estrella, por mucho tiempo su motor va a morir. Va a morir. Tienen que tener cuidado, ¿sí? ¿Se dan cuenta entonces? Este análisis de tensiones y de corrientes nos ha llevado a determinar diversas conclusiones. Pero a ver, ahora analizaremos. ¿Qué pasaría en el caso contrario? No hemos visto si tenemos aquí una fuente en delta y una conexión en estrella. Prosigamos, ¿sí? Veremos. ¿Será normal esto? ¿Será coherente? Tal vez yo me he equivocado y no he verificado mi motor en estrella para conectar en este sistema trifásico, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuánto tengo en generación? La tensión en generación. Mi tensión en generación en sistema delta, recuerden que entre líneas es de 220 voltios. Y recuerden que si yo separo mi circuito, tengo el mismo nivel de tensión de este lado para este otro lado. Pero en este caso tengo dos elementos, por lo tanto esa tensión total en paralelo se va a dividir entre dos, ¿verdad? Y cada uno de mis elementos que está conectado en este lado va a trabajar con una fuerza, va a estar trabajando con una tensión de 110 voltios. Y en este caso, si yo tengo aquí 110 voltios y comparo, recuerden que también estas bobinas han sido diseñadas para trabajar en 220. Ese es su límite, 220. ¿Ya? ¿Y cómo están trabajando si mi corriente está circulando por ellas completa? Están trabajando a menor capacidad. ¿Sí? A ver, 220 es mayor que 110. Perdón, 110 es mayor que 220. No, ¿verdad? 110 es menor que 220. 220 es mayor que 110. Por lo tanto, eso significa que no está pasando o no hay una tensión adecuada de trabajo, ¿sí? Porque recuerden que estas bobinas trabajan con 220, no con 110. Pero debido a que yo he hecho esta conexión errónea en un sistema de tipo delta en generación, no he revisado mi motor y lo he conectado en estrella, está atravesando cada una de mis bobinas menor tensión. ¿Va a funcionar? No lo sé. Si ustedes conectan, es probable que ese motor vaya a funcionar, ¿sí? Pero va a funcionar como frenado, lo voy a forzar. Por lo tanto, voy a ocasionar lo mismo que en el anterior caso, que mi motor sufra las consecuencias de mis equivocaciones y muera o se queme. ¿Ok? Entonces, esas son ventajas y desventajas que yo tengo y situaciones que debo considerar al momento de conectar. Ventajas de mi motor trifásico.
que la mayoría viene con esos 6 bornes para que yo pueda realizar cualquiera de estas dos configuraciones en conexionado, ¿verdad? Para que yo pueda realizar la conexión en delta, que va a trabajar a 220, o en estrella, que va a trabajar a 380. Recuerden que en resumen, en ambos casos, las bobinas están trabajando con 220 voltios. Cada impedancia está trabajando con 220 voltios en ambas situaciones. Esa es la forma correcta de funcionamiento del motor. ¿Sí? También más adelante, entonces, chicos, ustedes van a ir conociendo otro tipo de equipos. Si bien nosotros hemos hecho cálculos matemáticos para poder ver lo que era el coseno de phi y demás de nuestra red, ¿sí? Más adelante ustedes van a empezar a hablar de equipos específicos que funcionan bajo esos principios y que hacen cálculos dentro de sus memorias, tal y como nosotros los hemos hecho, para poder facilitarnos la vida, ¿no? Para que no estemos calculando nosotros en campo con nuestros fasores y demás. Pero ya sabemos que la potencia que siempre nos muestran los equipos es la potencia activa. Ya hemos visto en esta clase cuántos hertz y cómo determinamos los hertz de una red. Equipos que más adelante van a ver para medir eso del coseno de phi o medir el ángulo de desfase entre mis líneas en media tensión va a ser el cosfímetro, ¿sí? Hay muchos elementos que tienen y hay muchos instrumentos que también van a conocer. ¿Será que existe algún elemento o algún equipo para medir directamente la potencia de los equipos? ¿Han oído hablar alguno? ¿Conoce, tal vez? ¿Han oído hablar del batímetro? ¿No? Muy bien. No se preocupen. Van a ir conociendo estos nuevos equipos y van a ir profundizando con estos conocimientos básicos que tienen hasta ahora sobre nuevos elementos como el cosímetro, el batímetro. Ya hemos hablado de conexión trifásica, delta y estrella. ¿Qué ventajas tengo yo cuando tengo un neutro? ¿Han visto ustedes? ¿En qué casos necesito urgentemente el neutro? ¿En qué casos no? Hemos visto que es mejor estrella o delta. Hemos visto que para nosotros era mucho mejor la conexión en estrella con neutro, ¿verdad? También. Entonces, chicos, a partir de ahora ustedes están listos para irse basando en esos conocimientos y continuar aprendiendo, ¿ok? No sé si tienen ustedes alguna duda en respecto a lo que hemos avanzado y lo que hemos llevado ahora. ¿No hay dudas, chicos? Bien. Entonces los ganadores del día de hoy son Antelo y Mariscal, ¿verdad? Si no hay dudas, chicos, eso es todo lo referente a la materia. Hemos aprendido números complejos, hemos aprendido a analizar sistemas de corriente alterna y hemos tomado a partir de ese conocimiento conclusiones específicas aplicativas en equipos, ¿ya? Les decía que estos equipos los van a ir viendo más a detalle a partir de ahora en su carrera, ¿sí? Entonces, espero que vayan aprendiendo más, porque van a aprender mucho más todavía acerca de estos.
Y pues, como esta es nuestra última clase teórica, debería dejarles ya yo su actividad última evaluación, ¿verdad? Y esa actividad última evaluación van a hacer un pequeño cálculo por corrientes de malla en un sistema desequilibrado. Quiero que me hallen las corrientes del neutro. Enseguida yo les voy a subir la gráfica. Tienen por favor hasta las 10 de la noche del día de hoy para concluir con esta actividad. ¿Sí? Eso sería entonces todo por la materia y por la clase de hoy, chicos, si no hay dudas. Enseguida les voy a subir sus diapositivas y pues eso es todo conmigo. ¿Sí? No se olviden de entregar sus trabajos. Que tengan buen día.